Mi nuera vació mi cuenta sin avisar, y al volver a casa me encontré las maletas en la puerta con una nota. No encajas en esta nueva vida. Hay dolores que no tienen nombre en ningún idioma. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Rosalía Ortega. Tengo 73 años y hasta hace poco creía que había vivido una vida plena. ¿Cómo una puede estar tan equivocada sobre su propia existencia? Esa mañana de abril, cuando salí por tortillas a la tiendita de Don Evaristo en la colonia San José de Querétaro, el sol me acariciaba el rostro de la misma manera que lo había hecho durante 73 años. Llevaba mi reboza favorita, esa de lana azul marino que tejió mi madre antes de morir, y mi bastón de madera que Jacinto, mi único hijo, me había comprado cuando me operaron de la cadera el año pasado. Caminé despacio por la banqueta irregular, saludando a doña Carmen que barría su entrada, sonriendo a los niños que corrían hacia la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas pequeñas. El aire olía a comal encendido y a flores de bugambilia que se derramaban desde los patios. Todo era normal. Todo era como siempre. «Buenos días, don Evaristo», le dije al tendero mientras sacaba mis monedas del monedero gastado que guardaba en el fondo de mi bolsa. «Un kilo de tortillas, por favor». «Claro, doña Rosalía. ¿Cómo está la cadera?» «Ahí andamos, echándole ganas», respondí con esa sonrisa que había perfeccionado durante 42 años como maestra rural en Chihuahua. La sonrisa que decía, «Todo está bien», aunque por dentro algo se sintiera extraño. Porque sí, algo se sentía extraño desde hacía semanas. Almudena, mi nuera, me miraba de una forma diferente. Ya no era solo la incomodidad inicial de cuando llegué a vivir con ellos después del accidente. Era algo más frío, más calculado, como si fuera un mueble que estorbaba en la sala. Subí las escaleras del edificio de 3 pisos donde vivía mi hijo, contando cada escalón como hacía siempre para no perder el equilibrio. 1, 2, 3. Hasta llegar al apartamento 2B, nuestro hogar, nuestro refugio. Saqué las llaves de mi bolsa. La cerradura estaba cambiada. Toqué la puerta. Nadie respondió. Volví a tocar, más fuerte esta vez. El corazón me comenzó a latir de una manera extraña, como cuando era niña y mi padre tardaba en llegar del trabajo. Ese latido que anuncia que algo terrible está por suceder. Fue entonces cuando las vi, mis maletas. Mis 2 maletas café con las esquinas desgastadas, las mismas que había usado para mudarme del rancho a la ciudad, cuando ya no pude cuidar de mí misma. Estaban ahí, junto a la puerta, como 2 soldados derrotados esperando órdenes. Mi bolsa de mano, mi bastidor de bordar, mi caja de fotografías. Todo lo que era mío, todo lo que me definía como persona, amontonado en el pasillo como basura esperando ser recogida. Y encima de la maleta más grande, doblada con cuidado pero con una crueldad que cortaba más que cualquier cuchillo, una hoja de papel blanco con letras escritas en azul. La levané con manos temblorosas. La letra era de Almudena, esa caligrafía perfecta que había aprendido en la escuela privada donde estudió contaduría. No encajas en esta nueva vida. 6 palabras, 26 letras, una sentencia de muerte emocional. Leí la nota 1 vez, 2 veces, 3 veces, como si las palabras fueran a cambiar, como si mi mente hubiera interpretado mal lo que mis ojos veían con claridad devastadora. Me quedé allí parada, sosteniendo esa nota, mientras el mundo se desmoronaba a mis pies como un castillo de naipes. El pasillo del edificio, que siempre había sentido acogedor con sus paredes pintadas de amarillo claro y sus macetas con geranios rojos, ahora me parecía un túnel que me conducía hacia la nada. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? No lo sé. El tiempo se había vuelto líquido, escurriéndose entre mis dedos como el agua del río donde jugaba de niña en Chihuahua. Toqué la puerta otra vez. Y otra. Y otra. «¡Jacinto!», grité con la poca voz que me quedaba. «¡Jacinto, soy yo! ¡Soy tu madre!». Silencio. Un silencio que pesaba más que todas las cobijas que había tejido en mi vida para mantenerlo caliente cuando era pequeño y enfermo.
Almudena, por favor, debe haber un malentendido. Nada. Fue entonces cuando doña Mercedes, la vecina del 2C, asomó su cabeza por la puerta entreabierta. Sus ojos reflejaban una mezcla de pena y vergüenza, como si fuera testigo de algo que nadie debería presenciar. «Ay, doña Rosalía», susurró, acercándose con pasos vacilantes. Yo escuché todo anoche. Su nuera le gritó horrible a su hijo. Dijo que ya no aguantaba vivir con una vieja, que necesitaba su espacio, que usted, perdóneme que se lo diga así, que usted ya no servía para nada. Las palabras de doña Mercedes llegaron hasta mí como si viajaran a través del agua, distorsionadas, irreales, imposibles. Mi Jacinto, mi niño, el hijo por el que vendí mis anillos de compromiso para pagarle la universidad, el niño que dormía en mi cama cuando tenía pesadillas, que lloraba en mis brazos cuando los otros niños se burlaban de él por no tener padre. El mismo Jacinto que ahora permitía que su esposa me echara como a un perro viejo que ya no puede cazar. Me senté en el suelo, junto a mis maletas, sin importarme que el piso estuviera frío o que la postura lastimara mi cadera operada. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, empapando la nota que aún sostenía en mis manos. «No encajas en esta nueva vida». «¿Qué nueva vida? ¿La vida que yo había pagado con 42 años de trabajo como maestra rural? ¿La vida que había construido sacrificando mis propios sueños para que mi hijo pudiera estudiar, prosperar, convertirse en el hombre exitoso que era? ¿La nueva vida comprada con mi pensión, con mis ahorros, con las monedas que guardaba en el frasco de café para las emergencias?» Cerré los ojos y por un momento volví a ser aquella joven maestra de 24 años que criaba sola a su hijo en un pueblito, perdido de Chihuahua. Recordé las noches en vela cuando Jacinto tenía fiebre, cómo le cantaba canciones de cuna mientras el viento del desierto golpeaba nuestra casa de adobe. Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras, el día que me dijo «mamá» por primera vez. Recordé también el día que se graduó de la universidad, cuando me abrazó frente a todos sus compañeros y me susurró al oído: «Gracias, ma. Todo te lo debo a ti». ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se había convertido en un extraño que permitía que me trataran como basura? La tarde se fue haciendo noche mientras yo permanecía sentada en ese pasillo, custodiando mis pertenencias como si fueran los restos de un naufragio. Algunos vecinos pasaban, me miraban con lástima, pero nadie se atrevía a intervenir. Al fin y al cabo, eran problemas de familia, y en México uno no se mete en problemas ajenos. Cuando las luces del pasillo se encendieron automáticamente, supe que tenía que tomar una decisión. No podía quedarme allí para siempre, esperando que mi hijo recordara que tenía corazón. Mientras permanecía sentada en ese pasillo frío, abrazando mis rodillas como si fueran lo único que me mantenía entera, mi mente comenzó a viajar hacia atrás. Como cuando ves una película al revés y de repente entiendes cómo llegaste al final más doloroso. ¿Sabes qué es lo más cruel del abandono? Que te hace repasar cada momento de amor que diste, preguntándote si valió la pena. Todo comenzó cuando Jacinto tenía apenas 3 años, y su padre, Miguel, murió en ese accidente horrible del autobús, que se volcó en la carretera a Chihuahua. Yo tenía 31 años. Era maestra en una escuela rural de San Francisco de Borja, y de la noche a la mañana me convertí en padre y madre de un niño que preguntaba todos los días cuándo iba a regresar su papá. «Papá se fue al cielo, mi amor», le decía mientras lo acurrucaba en nuestra cama de hierro que rechinaba cada vez que nos movíamos. «Pero mamá se va a quedar contigo para siempre. Para siempre». Qué irónica suena ahora esa promesa. Nuestro pueblito era de esos donde todos se conocen y los chismes viajan más rápido que el viento. Las mujeres viudas tenían 2 opciones: volver a casarse rápido o resignarse a una vida de trabajar el doble para sacar adelante a los hijos. Yo elegí la segunda opción, no porque no hubiera pretendientes, sino porque ningún hombre me parecía suficientemente bueno para mi Jacinto. Recuerdo perfectamente el día que decidí vender mis anillos de matrimonio. Jacinto tenía 17 años y había conseguido un lugar en la Universidad Autónoma de Querétaro para estudiar ingeniería industrial. Cuando llegó corriendo de la escuela con la carta de aceptación, sus ojos brillaban como 2 estrellas.
¡Mamá! ¡Quedé! ¡Quedé en la universidad!, gritaba saltando por toda la casa, agitando el papel como si fuera una bandera de victoria. Yo sonreí y lo abracé, pero por dentro se me heló la sangre. La colegiatura, los libros, la manutención en la ciudad. Todo eso costaba más dinero del que yo ganaría en 2 años como maestra rural. Esa noche, cuando Jacinto se durmió, saqué mis anillos del pequeño cofre de madera donde los guardaba. El anillo de compromiso era una reliquia familiar, había pertenecido a mi abuela. El de matrimonio lo había elegido Miguel con tanto cuidado, trabajando turnos extra en la mina para poder comprarlo. Lo sostuve bajo la luz débil de la lámpara de queroseno, sintiendo el peso del oro contra mis palmas. No era solo metal precioso. Eran recuerdos, promesas, la evidencia física de un amor que había sido real y hermoso. Perdóname, Miguel, susurré mirando hacia el cielo. Pero nuestro hijo necesita un futuro. Al día siguiente manejé hasta Chihuahua capital, en una casa de empeño de la calle Victoria. Un hombre mayor con lentes gruesos pesó mis anillos en una balanza pequeña que parecía juzgar mi alma. «Le puedo dar 8,000 pesos por todo», me dijo sin levantar la vista. 8,000 pesos. 40 años de matrimonio feliz reducidas a 8,000 pesos. Acepté. Con ese dinero pagué el primer semestre de Jacinto y parte de su manutención. Para cubrir el resto, comencé a tejer cobijas por las noches. Después de un día completo enseñando a niños de primaria, llegaba a casa y me sentaba en mi mecedora con agujas e hilo, tejiendo hasta que mis dedos se entumecían y mis ojos lloraban de cansancio. Vendía las cobijas en el tianguis de los domingos. Una cobija matrimonial me tomaba 3 semanas de trabajo nocturno y la vendía por 300 pesos. Cobijas individuales, 200 pesos. Cobijas para bebé, 150. Era diciembre cuando Jacinto vino de visita después de su primer semestre. Lo noté más alto, más seguro de sí mismo, hablando de cosas que yo no entendía pero que sonaban importantes. Durante la cena de Nochebuena, puse en su plato una porción doble de mole, la mitad del pollo, los mejores pedazos. «Mamá, ¿tú no vas a comer?», me preguntó masticando. «Ya comí en la cocina, mi hijo. Tú come bien que vienes de estudiar». Mentía. No había comido. Apenas había probado bocado porque quería que él tuviera suficiente. Mi estómago rugía, pero mi corazón estaba lleno viendo cómo disfrutaba la comida. Durante 4 años, mantuve esa rutina. Enseñar de día, tejer de noche, enviarle dinero cada mes sin falta. Cuando se enfermó de gripe en segundo año, viajé 12 horas en autobús solo para cuidarlo durante el fin de semana. Cuando necesitó una computadora para sus proyectos, vendí las gallinas que criaba en el patio trasero. El día de su graduación fue el más feliz de mi vida. Verlo en su toga y birrete, recibiendo su diploma, escuchando cómo pronunciaban su nombre completo, Jacinto Ortega Sánchez, me hizo sentir que todos los sacrificios habían valido la pena. Se acercó a mí después de la ceremonia, con esa sonrisa que me recordaba al niño de 3 años que me preguntaba por su papá. «Gracias, ma. Todo te lo debo a ti», me susurró al oído mientras me abrazaba. En ese momento pensé, esto es la felicidad. Por esto valió la pena quedarse sin anillos, sin gallinas, sin comodidades. Qué ingenua fui. Después de graduarse, Jacinto consiguió trabajo en una empresa en Querétaro. Sus visitas al pueblo se volvieron esporádicas. Primero venía cada mes, luego cada 2 meses, después cada 6. Siempre tenía una excusa. Mucho trabajo, proyectos importantes, reuniones los fines de semana. Cuando cumplí 60 años, me llamó por teléfono en lugar de venir. «Feliz cumpleaños, ma. Perdón que no pueda ir, pero tengo una presentación muy importante el lunes». «No te preocupes, hijo», le dije, aunque por dentro se me partió un pedacito del corazón. «Lo importante es que estés bien». Fue por esa época que conoció a Almudena. Me habló de ella por teléfono, me contó que era contadora, que tenía un departamento bonito, que era muy inteligente y ambiciosa. «Suena perfecta para ti», le dije, aunque algo en su tono me hizo sentir una extraña inquietud. La conocí hasta el día de su boda, una ceremonia pequeña en Querétaro a la que llegué con mi único vestido bueno, ese azul marino que había comprado para ocasiones especiales
y que ya tenía 5 años colgado en el armario. Almudena era hermosa, eso no se podía negar. Alta, delgada, con el cabello perfectamente peinado y una sonrisa que parecía practicada frente al espejo. Cuando Jacinto me la presentó, extendió su mano con elegancia estudiada. Mucho gusto, señora Ortega. Jacinto me ha contado mucho de usted, pero sus ojos me examinaban como si fuera un objeto en una tienda de segunda mano, como si estuviera calculando mi valor y llegando a la conclusión de que no tenía ninguno. Durante la recepción, me senté en una mesa con parientes lejanos de Almudena. Escuché fragmentos de conversaciones sobre inversiones, propiedades, planes de viajes a Europa. Yo permanecí callada, sintiéndome como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Cuando los recién casados abrieron los regalos, yo presenté el mío con manos temblorosas. Un juego de manteles bordados que había tardado 3 meses en hacer. Cada puntada llevaba mi amor. Cada diseño había sido pensado para decorar su nuevo hogar. Almudena los desenvolvió con cuidado. Los examinó durante 2 segundos y luego los dejó a un lado con una sonrisa forzada. ¡Qué artesanal!, dijo. Y en esa palabra escuché todo lo que realmente pensaba. Los años siguientes fueron un lento desvanecimiento. Las llamadas de Jacinto se volvieron más cortas, más espaciadas. Ya no me preguntaba cómo estaba mi salud o si necesitaba algo. Las conversaciones se reducían a intercambios de información básica. ¿Cómo estás, ma? Bien, hijo. Me da mucho gusto. Te hablo después. Después nunca llegaba. Cuando me rompí la cadera a los 72 años, estuve 3 días en el hospital sin que nadie viniera a verme. Finalmente, una enfermera logró comunicarse con Jacinto. Llegó al 4.º día, acompañado de Almudena, los dos vestidos como si vinieran de una junta ejecutiva, hablando en voz baja entre ellos antes de dirigirse a mí. «Mamá, no puedes seguir viviendo sola en el rancho», me dijo Jacinto sin preámbulos. «Vente con nosotros a Querétaro, tenemos espacio». En ese momento creí que era la salvación. Pensé que por fin podríamos ser una familia de verdad, que tendría la oportunidad de conocer mejor a mi nuera, de ser útil en su casa, de acompañar a mi hijo en su vida adulta. ¿De verdad no les molestaría?, pregunté con lágrimas en los ojos. «Para nada», respondió Almudena con esa sonrisa perfecta. «Será un placer tenerla con nosotros». Otro error. Otra muestra de mi infinita capacidad para creer lo mejor de las personas que menos lo merecían. Ahora, sentada en este pasillo frío con mis maletas como únicas testigos de mi existencia, entendía por fin la verdad que había estado negándome a ver durante años. Para mi hijo, yo no era su madre querida. Era una obligación molesta de la que finalmente se había librado. Si creías que lo que había vivido hasta ahora era doloroso, prepárate. Porque lo que estoy a punto de contarte sobre mis 6 meses viviendo en casa de Jacinto y Almudena va a hacer que entiendas por qué hay heridas que nunca, jamás, se curan. El departamento en la colonia San José era todo lo que yo había soñado para mi hijo. Moderno, amplio, con pisos de mármol que brillaban como espejos y ventanas enormes que dejaban entrar la luz. Cuando llegué con mis 2 maletas y mi bastón, Almudena me mostró mi cuarto con la cortesía fría de una recepcionista de hotel. «Esta será su habitación, señora Ortega», me dijo señalando un espacio pequeño junto a la cocina que antes había sido la despensa. Pusimos una cama individual y un tocador. Esperamos que esté cómoda. La habitación no tenía ventana, solo una lámpara de techo que parpadeaba y un olor persistente a humedad que me recordaba a los cuartos traseros donde guardan las cosas que ya no sirven. «Está perfecta, hija», mentí, porque una madre siempre miente para no causar problemas. «Muchas gracias por recibirme. Los primeros días traté de ser invisible. Me levantaba antes del amanecer para no coincidir con ellos en el baño. Preparaba mi café instantáneo cuando ellos ya se habían ido al trabajo. Pasaba las horas viendo televisión en la sala con el volumen bajo, o bordando en mi cuarto sin ventana, esperando a que regresaran para preguntarles cómo les había ido. Pero la invisibilidad, descubrí pronto, no era suficiente para Almudena. «Señora Ortega», me dijo el 5.º día mientras yo lavaba mi taza en el fregadero,
Necesito pedirle un favor. Cuando use la cocina, ¿podría limpiar todo inmediatamente después? Es que tengo amigas que vienen a veces y me gusta que todo esté impecable. Por supuesto, hija, respondí, aunque yo siempre había limpiado todo después de usarlo. Era la forma en que me habían educado. Al día siguiente fue, ¿podría no ver televisión después de las 9? Es que Jacinto necesita concentrarse para revisar unos documentos del trabajo. Después, ¿sabe qué? Mejor use audífonos para la televisión. Es que el sonido se mete por todas partes. Y después, creo que será mejor que vea televisión en su cuarto. Así tendremos más privacidad en la sala. Una por una. Almudena fue creando reglas que me encerraron en ese cuarto sin ventana como si fuera una prisionera pagando una condena que no entendía. Pero lo que más me dolía era el silencio de Jacinto. Mi hijo, el niño que había llorado en mis brazos cuando otros niños se burlaban de él, ahora presenciaba cada humillación sin decir una palabra. Cuando Almudena establecía una nueva regla, él simplemente miraba hacia otro lado o encontraba una excusa para salir del cuarto. «Jacinto», le dije una noche cuando Almudena se había ido a dormir. «¿Todo está bien? ¿Te molesta que esté aquí?» «No, ma, para nada», respondió sin levantar la vista de su celular. «Es solo que Almudena está estresada por el trabajo. Ya sabes cómo son las mujeres». ¿Cómo son las mujeres? Yo era mujer. Yo había trabajado 42 años sin estresar a nadie. Yo había criado a un hijo sola sin usar el estrés como excusa para maltratar a otros. Las humillaciones se volvieron más sutiles pero más constantes. Almudena compraba comida para 2 personas. Exactamente para 2 personas. Cuando yo preguntaba si podía prepararme algo, suspiraba con dramatismo de actriz de telenovela. «Ay, señora Ortega, ¿no le dije? Pensé que usted tenía su propia comida. Es que yo planifico las porciones exactas para no desperdiciar. Comencé a comprar mi comida por separado con el dinero de mi pensión. Frijoles, arroz, huevos, tortillas, lo básico. Lo guardaba en una pequeña canasta que puse en una esquina de la cocina, marcada claramente con mi nombre para que no hubiera confusiones. Pero las confusiones, descubrí, eran intencionales. «Señora Ortega», me dijo una mañana con esa voz dulce que usaba cuando quería ser especialmente cruel. «Se terminó la sal y tomé prestada la suya. Espero que no le moleste. Se terminó la sal 3 veces esa semana. También se terminó el aceite, el papel higiénico que yo compraba, el jabón para trastes, la crema dental. No se preocupe, hija», le decía yo siempre. «Para eso está la familia». Pero por dentro, algo se iba quebrando. Cada préstamo era una gota de desprecio que se acumulaba en un vaso que comenzaba a desbordarse. Lo peor llegó cuando me enfermé de gripe. 3 días con fiebre, escalofríos, una tos que me desgarraba el pecho. Me quedé en mi cuarto sin ventana, sin molestar a nadie, tomando té de manzanilla y esperando que se me pasara. Jacinto no vino a verme ni una sola vez. Almudena sí vino, una vez, para decirme que cerrara la puerta porque los gérmenes se esparcen por toda la casa y que sería mejor que no saliera hasta estar completamente sana. Estuve 4 días encerrada en ese cuarto, arrastrándome al baño cuando ellos no estaban, comiendo galletas saladas y bebiendo agua de la llave. Cuando finalmente mejoré y salí, encontré que habían movido mis cosas de la cocina. «Es que necesitábamos el espacio», explicó Almudena sin levantar la vista de su revista. «Las puse en una bolsa en su cuarto. Mis cosas, mi comida, mi dignidad, todo en una bolsa de plástico como si fuera basura». Fue entonces cuando comenzaron las sugerencias sobre mi dinero. «Ay, señora Ortega», me dijo Almudena una tarde mientras pintaba sus uñas de un rojo perfecto. «Debe ser muy complicado para usted manejar su dinero a su edad. Digo, con todo eso de la tecnología, los bancos por internet, las transferencias, no es tan complicado», respondí, aunque era verdad que no entendía muy bien esas cosas nuevas. «Es que, mire, le voy a contar algo en confianza», continuó, inclinándose hacia mí como si fuéramos amigas compartiendo secretos. «Mi abuela perdió todos sus ahorros porque unos estafadores se aprovecharon de que no sabía usar los sistemas modernos. La pobrecita acabó sin nada.
Una semilla de miedo se plantó en mi pecho. ¿Y si me estafaban? ¿Y si perdía mi pensión? ¿Qué iba a hacer entonces? Yo podría ayudarle, ofreció Almudena con esa sonrisa que había aprendido a desconfiar. Soy contadora. Manejo esto todos los días. Podría hacer sus movimientos bancarios, sus pagos, mantener todo organizado para que usted no tenga que preocuparse. No sé, dudé. Piénselo como un favor que le hacemos, insistió. Total, usted vive aquí, nosotros la cuidamos. Es natural que también cuidemos su dinero. Esa noche, Jacinto vino a mi cuarto. Hacía semanas que no hablábamos a solas. Ma, me dijo sentándose en la orilla de mi cama. Almudena me contó de lo de tu dinero. Creo que tiene razón. Sería más seguro que ella te ayude con eso. ¿Tú crees, hijo? Claro, ma. Almudena es muy buena con los números. Y así tú no tienes que preocuparte por nada. Solo disfrutar tu vejez. Mi vejez. Como si ya estuviera muerta. Como si mi única función fuera existir sin molestar mientras otros tomaban decisiones por mí. Pero, ¿cómo voy a comprar mis cosas? Pregunté. Nos dices lo que necesitas y nosotros te lo compramos. Más fácil, ¿no? Más fácil para ellos, quiso decir. Más control para ellos. Al día siguiente, le di a Almudena mi tarjeta bancaria y le enseñé mi NIP. La vi guardar la tarjeta en su cartera de marca, junto a sus propias tarjetas doradas que brillaban como pequeños soles. Tranquila, señora Ortega, me dijo con esa sonrisa que ahora me helaba la sangre. Su dinero está en buenas manos. Durante las siguientes semanas, comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. Almudena usaba ropa nueva más seguido. Jacinto llegaba con botellas de vino caras que nunca había comprado antes. Hablaban de restaurantes elegantes a los que habían ido, de planes para remodelar la cocina, de un viaje que estaban pensando hacer a Europa. Cuando les pedía dinero para mis gastos personales, me daban 20 o 30 pesos con cara de fastidio. ¿Para qué necesita tanto dinero, señora Ortega? Me preguntaba Almudena como si fuera una niña pidiendo dulces. Si aquí tiene todo lo que necesita. Todo lo que necesitaba según ella. Un cuarto sin ventana, comida racionada y el privilegio de ser invisible en la casa que mi dinero estaba pagando. Pero la gota que derramó el vaso llegó una noche de febrero. Yo estaba en mi cuarto, bordando a la luz de esa lámpara que parpadeaba, cuando escuché sus voces en la sala. Hablaban en voz baja, pero las paredes eran delgadas, y yo tenía el oído entrenado después de años de escuchar a estudiantes que cuchicheaban en el aula. «Ya no la aguanto, Jacinto», decía Almudena con una voz que no se parecía en nada a la dulzura fingida que usaba conmigo. «No puede ser que tengamos a tu madre aquí para siempre. Esto se suponía que era temporal. Lo sé, amor, pero ¿qué quieres que haga? No puedo echarla a la calle. ¿Por qué no? Ella vivió sola en su rancho durante años. Que se regrese allá. Su casa ya no existe. La vendimos. ¿Recuerdas? Y con la cadera operada no puede valerse sola. Pues que se vaya a un asilo. O que se busque algún pariente. Lo que sea, pero que se vaya». Hubo un silencio largo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que podrían escucharlo desde la sala. «Es que su dinero nos viene bien», dijo finalmente Jacinto. «Su pensión más nuestros sueldos nos permite vivir mejor». «Exacto», respondió Almudena. «Podemos quedarnos con su dinero y deshacernos de ella. Win-win». Se rieron. Los dos se rieron como si estuvieran planeando unas vacaciones en lugar de planear cómo robarme y abandonarme. Esa noche no dormí. Me quedé despierta en la oscuridad de mi cuarto sin ventana, entendiendo por fin la magnitud de mi ingenuidad. No era una madre querida viviendo con su familia. Era una vaca lechera que mantenían mientras siguiera produciendo dinero. Y cuando dejara de ser útil, me sacrificarían sin pestañear. 3 semanas después llegó mi cumpleaños número 73. Me desperté con la esperanza tonta de que tal vez, solo tal vez, recordarían que era un día especial para mí. Nadie dijo nada. Almudena se fue temprano al trabajo sin siquiera saludarme. Jacinto desayunó rápido mientras revisaba su celular, sin levantar la vista hacia mí ni una sola vez. «Feliz cumpleaños a mí», susurré sola en mi cuarto, mirando la fotografía de Miguel que había salvado del rancho. 73 años, mi amor. ¿Cómo llegué hasta aquí? Esa noche preparé mi propia cena. Un huevo frito y una tortilla.
Mientras comía en silencio, escuché a Jacinto y Almudena hablando animadamente sobre sus planes para el fin de semana. Iban a ir a un spa en las afueras de la ciudad, un regalo que ella se había hecho por el estrés del trabajo. Con mi dinero, por supuesto. Con el dinero de una vieja que acababa de cumplir 73 años completamente sola. Esa fue la noche que decidí que tenía que escapar de alguna manera. Pero todavía no sabía que ellos ya habían decidido que era hora de deshacerse de mí para siempre. Lo que estoy a punto de contarte va a romperte el corazón de una forma que no esperabas. Porque una cosa es ser traicionada por extraños, y otra muy diferente es descubrir que el hijo que criaste con tus propias manos planificó tu destrucción con la frialdad de un ejecutivo cerrando un negocio. Después de esa noche horrible en que los escuché hablando de mí, como si fuera ganado que había que sacrificar, comencé a prestar atención a detalles que antes había ignorado por ingenua, por confiada, por ser una madre que jamás creyó que su hijo pudiera convertirse en su peor enemigo. Almudena llegaba cada día con bolsas de tiendas que yo no conocía: Palacio de Hierro, Liverpool, boutiques con nombres en francés que sonaban caros hasta para pronunciarlos. Cuando le preguntaba de dónde sacaba dinero para tantas compras, me respondía con esa sonrisa de serpiente que había perfeccionado. «Ay, señora Ortega, es que me dieron un bono en el trabajo. Ya sabe cómo es esto de ser contadora en una empresa grande». Mentía. Yo no sabía mucho de trabajos modernos, pero sabía reconocer cuando alguien mentía. Lo había aprendido después de 42 años de tratar con niños que inventaban excusas para no hacer la tarea. Jacinto también había cambiado. Ya no usaba las camisas que compraba en el centro comercial más barato. Ahora vestía trajes que se veían caros, zapatos de piel que brillaban como espejos, relojes que probablemente costaban más que mi salario de un año cuando era maestra. «Te ves muy elegante, hijo», le dije una mañana mientras desayunaba. «Es que en la empresa nos exigen cierta imagen», respondió sin levantar la vista de su celular nuevo, uno de esos teléfonos que parecen pequeñas computadoras. Pero lo que más me dolía eran las conversaciones que tenían cuando pensaban que yo no los escuchaba. Hablaban de restaurantes donde habían cenado, de vinos que habían probado, de planes para comprar un coche nuevo, de ese viaje a Europa que cada vez sonaba más real. «¿Con qué dinero?», me preguntaba yo en silencio. «Si ellos ganan bien, pero no tanto como para vivir como ricos». La respuesta llegó una tarde de marzo, cuando Almudena salió corriendo porque se le había olvidado un documento importante en casa. Regresó 15 minutos después de haberse ido. Abrió la puerta como un huracán y dejó su bolsa abierta sobre la mesa de la sala mientras buscaba desesperadamente entre sus papeles. Yo estaba en la cocina preparando té, pero desde ahí podía ver perfectamente el contenido de su bolsa. Entre las llaves, el maquillaje y los recibos arrugados, vi algo que me heló la sangre. Mi tarjeta bancaria, pero no sola. Estaba junto a otras tarjetas, todas con mi nombre, todas con números diferentes. Cuando Almudena se fue otra vez, me acerqué a la mesa con el corazón latiéndome como tambor de guerra. Los recibos que se habían caído de su bolsa tenían mi nombre. Pero los gastos. Dios mío, los gastos. Un restaurante en Polanco, 3,500 pesos. Una boutique en Santa Fe, 8,000 pesos. Una joyería en la zona rosa, 15,000 pesos. Una agencia de viajes, 25,000 pesos para anticipo de paquete Europa Premium, 25,000 pesos. Eso era más de la mitad de mi pensión anual. Guardé los recibos con manos temblorosas y corrí a mi cuarto. Saqué la pequeña libreta donde había anotado mis gastos durante años, esa costumbre de maestra rural de llevar las cuentas de cada peso. Según mis cálculos, en mi cuenta debería haber al menos 40,000 pesos entre mi pensión y los pequeños ahorros que había logrado guardar, pero no tenía forma de verificarlo. Almudena tenía mi tarjeta, conocía mis claves, manejaba todo mi dinero supuestamente para protegerme de los estafadores. La ironía me amargó la boca como un trago de café frío. Los estafadores ya estaban en mi casa, dormían en la habitación de al lado, y yo les había entregado las llaves de mi vida financiera en una bandeja de plata. Esa noche no pude cenar. Me quedé sentada en mi cama, viendo las fotos de Jacinto de cuando era niño. Mi niño lindo, mi razón de vivir,
mi orgullo más grande. En una foto tenía 5 años y me abrazaba después de que le había curado una herida en la rodilla. En otra, de sus 15 años, me besaba la mejilla el Día de las Madres. En la última foto que conservaba de él, el día de su graduación, me miraba con ojos llenos de gratitud y amor. ¿En qué momento esos ojos se habían vuelto tan fríos? ¿Cuándo había aprendido a verme no como su madre, sino como una fuente de dinero que podía explotar hasta secarla? 3 días después llegó mi oportunidad de conocer la verdad completa. Almudena y Jacinto habían salido a una cena de trabajo, o eso me dijeron. Aproveché que se habían llevado el coche y caminé las 6 cuadras hasta el banco más cercano, arrastrando mi pierna mala y cargando mi bastón como si fuera una espada que me defendiera de la realidad que estaba a punto de descubrir. El cajero automático me parecía una máquina de tortura china. Después de 3 intentos y la ayuda de un joven muy amable que trabajaba en el banco, logré consultar mi saldo. 800 pesos. 800 pesos de 40,000 que debería haber tenido. La pantalla parpadeaba con números que no podían ser reales. Pulsé el botón para ver mis movimientos recientes, y ahí estaba toda la historia de mi propia destrucción financiera. Renglón por renglón, peso por peso, retiros en efectivo por cantidades que yo jamás había manejado, pagos a tiendas que yo jamás había visitado, transferencias a cuentas que yo jamás había autorizado. Mi dinero había sido sangrado de manera sistemática, profesional, como si fuera una operación financiera legal, en lugar del robo más despiadado que una madre puede sufrir. Pero lo que me terminó de partir el alma fueron las fechas. Los robos más grandes habían ocurrido durante mis días de enfermedad, cuando estuve encerrada en mi cuarto con gripe. Mientras yo me moría de fiebre y soledad, ellos estaban en centros comerciales de lujo gastándose mi pensión en caprichos. El joven del banco, que se llamaba David, y tenía la edad que habría tenido mi hijo si hubiera conservado algo de humanidad, me vio llorar sin vergüenza frente a la máquina. ¿Está todo bien, señora?, me preguntó con genuina preocupación. Me robaron, susurré, porque las palabras «mi hijo me robó» eran demasiado monstruosas para pronunciarlas en voz alta. Me robaron todo. David me llevó adentro del banco, me consiguió un vaso de agua y me explicó con paciencia infinita que podía reportar el fraude, que había maneras de recuperar el dinero si podía demostrar que las transacciones no habían sido autorizadas por mí. ¿Pero quién tenía acceso a su tarjeta?, me preguntó mientras llenaba unos formularios. No pude responder. ¿Cómo le iba a decir que había sido mi propio hijo? ¿Cómo iba a admitir que había criado durante 27 años a un ladrón que me había robado no solo mi dinero, sino mi dignidad, mi confianza, mi fe en el amor maternal? Fueron personas de confianza. Logré articular finalmente. David asintió con tristeza, como si fuera una historia que había escuchado muchas veces. Los casos más dolorosos son siempre los de familia, me dijo con voz suave. Pero tranquila, señora. Vamos a hacer todo lo posible para ayudarla. Regresé a casa caminando lentamente, cargando en mi pecho no solo la confirmación de mi ruina económica, sino algo mucho peor. La certeza absoluta de que mi hijo se había convertido en un extraño que me odiaba lo suficiente como para destruirme. Cuando llegué al departamento, encontré a Jacinto y Almudena en la sala, bebiendo vino y riendo como si acabaran de escuchar el chiste más divertido del mundo. Sobre la mesa había bolsas de una tienda de ropa muy elegante y una caja que parecía contener perfume caro. «Hola, ma», me dijo Jacinto sin levantar la vista de su copa. «¿Cómo estuvo tu caminata?» «Fui al banco», respondí, observando cuidadosamente sus reacciones. Almudena se tensó imperceptiblemente, pero mantuvo su sonrisa perfecta. Jacinto siguió tomando vino como si mi declaración fuera irrelevante. «¿Y cómo está todo?», preguntó Almudena con esa voz dulce que usaba cuando mentía. «Está mal», dije, decidiendo que ya era hora de que supieran que yo sabía. «Está muy mal. Mi cuenta está casi vacía». Se hizo un silencio que pesaba como una lápida. Jacinto finalmente me miró, pero sus ojos no mostraban culpa ni arrepentimiento. Solo calculaba, como un hombre de negocios evaluando los daños de una operación que había salido mal. «¿Cómo que vacía?», preguntó Almudena, actuando sorpresa con el talento de una actriz de teatro.
Eso es imposible. Yo he manejado su dinero con mucho cuidado. Quedan 800 pesos, dije, sintiendo cómo las palabras se me atragantaban. De 40,000 pesos, quedan 800. Jacinto dejó su copa sobre la mesa con un movimiento brusco que hizo que el vino se derramara sobre el mantel blanco. «Ma, eso no puede ser», dijo, pero su voz sonaba ensayada, como si hubiera preparado esta conversación desde hace tiempo. «Debe haber algún error del banco. Mañana vamos juntos a aclararlo». «No hay error», respondí con una firmeza que no sabía que poseía. Vi todos los movimientos. Vi dónde gastaron mi dinero. Vi las fechas. Vi todo. Almudena se levantó de la mesa con movimientos elegantes pero tensos, como una bailarina ejecutando una coreografía de emergencia. «Señora Ortega», me dijo con una voz que ya no fingía dulzura. «Creo que está confundida. A su edad, es normal que los números no sean tan claros como antes». «¿A mi edad?», repetí, sintiendo cómo algo ardía en mi pecho. «¿A mi edad? Fui maestra durante 42 años. Sé sumar, restar y sé reconocer cuando me roban». La máscara finalmente se cayó. Almudena me miró con un desprecio tan puro, tan concentrado, que fue como recibir una bofetada invisible. «Mire, señora», me dijo con voz helada, «nosotros la hemos mantenido aquí por meses. La hemos alimentado, le hemos dado techo, hemos pagado sus medicinas. Si usamos parte de su dinero para cubrir esos gastos, me parece más que justo». «¿Parte de mi dinero?», grité, y mi voz sonó extraña porque hacía meses que no alzaba la voz para nada. «Se gastaron casi todo, en ropa, en restaurantes, en viajes». Jacinto se levantó de su silla y por un momento pensé que me iba a defender, que el niño que había criado iba a reaccionar contra la mujer que estaba maltratando a su madre. En lugar de eso, me miró con ojos de extraño y me dijo las palabras que terminaron de matarme por dentro. «Ma, creo que ya es hora de que busques otro lugar donde vivir. Ma, creo que ya es hora de que busques otro lugar donde vivir». Esas palabras quedaron flotando en el aire como humo tóxico. Mi hijo, mi Jacinto, el niño que había mamado de mi pecho, que había llorado en mis brazos cuando tenía pesadillas, que había prometido cuidarme cuando fuera vieja, acababa de echarme de mi propia casa con la frialdad de alguien cancelando una suscripción que ya no le servía. Pero algo extraño pasó en ese momento. En lugar del colapso que ellos esperaban, en lugar de las lágrimas y las súplicas que probablemente habían anticipado, sentí cómo algo se encendía en mi pecho, algo que había estado dormido durante décadas, desde que decidí que ser madre significaba tragarse el orgullo y aceptar cualquier migaja de amor que me quisieran dar. «¿Ah, sí?», dije con una voz que no reconocí como mía. «¿Ya es hora?». Jacinto parpadeó, claramente sorprendido por mi tono. Almudena se cruzó de brazos, preparándose para el espectáculo de ver cómo humillaban a una anciana hasta quebrarla completamente. «Sí, ma», continuó Jacinto, pero ahora con menos seguridad. «Es que tú ya estás mejor de la cadera, y nosotros necesitamos nuestro espacio. Somos jóvenes, tenemos planes. Planes que pagan con mi dinero». Lo interrumpí. «No empieces con eso otra vez», saltó Almudena. «Ya te dijimos que tu dinero se usó para tus gastos aquí». Me reí. Me reí como no me había reído en años. Pero no era una risa de alegría. Era la risa de alguien que finalmente entiende el chiste cruel que la vida le ha estado contando durante meses. «¿Mis gastos?», repetí. «¿Te refieres al cuarto sin ventana donde me encerraron como a una prisionera? ¿A la comida que tenía que comprar por separado porque la suya era solo para 2 personas exactas? ¿A las medicinas que compré con mis propios 20 pesos mientras ustedes se gastaban miles en restaurantes de lujo?» «Ma, no exageres», comenzó Jacinto. «No», grité, y mi voz llenó todo el departamento como un trueno después de meses de susurros. «No me digas que no exagere. 40,000 pesos, Jacinto. 40,000 pesos que se robaron mientras yo creía que me estaban cuidando por amor». Almudena dio un paso hacia mí con esa cara de superioridad que había perfeccionado durante meses de maltratarme. «Mire, señora Ortega», me dijo con voz venenosa, «usted ya cumplió su función. Nos dio lo que necesitábamos. Vivió aquí mientras le convenía. Y ahora es momento de que cada quien siga su camino.
¿Mi función? Repetí, sintiendo cómo las palabras se me clavaban como puñales. ¿Mi función como qué? ¿Como una empleada que ya no sirve? ¿Como una vaca que ya no da leche? No sea dramática, respondió Almudena. Usted sabía que esto no era permanente. Yo no sabía nada. Exploté. Yo creía que venía a vivir con mi familia. Creía que me querían. Creía que después de 42 años sacrificándome por mi hijo, él me cuidaría en mi vejez como yo lo cuidé cuando era niño. Jacinto se levantó de su silla, y por un momento pensé que iba a abrazarme, que iba a pedirme perdón, que el niño que había criado iba a aparecer desde algún rincón escondido de su alma. En lugar de eso, me señaló con el dedo como si fuera una empleada insubordinada. «Ma, ya basta de hacerte la víctima», me dijo con una crueldad que me cortó la respiración. Tú decidiste sacrificarte por mí. Nadie te obligó. Tú decidiste vender tus anillos. Tú decidiste trabajar de más. Tú decidiste no volver a casarte. Esas fueron tus decisiones. Y ahora no vengas a cobrármelas como si fuera una deuda. Mis decisiones. Llamaba mis decisiones a los actos de amor más puros que una madre puede dar. Como si criara un hijo sola. Como si sacrificar mis sueños por los suyos. Como si entregar mi vida entera para que él pudiera tener una mejor hubiera sido un capricho personal mío. Tienes razón, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Fueron mis decisiones. ¿Y sabes qué, Jacinto? Fue la decisión más estúpida de mi vida. Se hizo un silencio absoluto. Hasta Almudena dejó de sonreír. Fue estúpido pensar que criar a un hijo con amor garantizaba que él me amaría de vuelta. Continué, sintiendo cómo cada palabra liberaba años de dolor acumulado. Fue estúpido creer que los sacrificios de una madre significan algo para un hijo que solo ve a su mamá como una fuente de recursos. Jacinto intentó interrumpir, pero yo ya no era la mujer silenciosa que había sido durante meses. Fue estúpido pensar que tú eras diferente a los hijos que abandonan a sus padres. Seguí, mirándolo directamente a los ojos. Fue estúpido creer que 42 años trabajando para darte una educación significaban que tú me educarías a mí sobre lo que es el respeto. Almudena se acercó a Jacinto y le tomó el brazo, como marcando territorio. «Ya oyó, señora Ortega», me dijo con esa sonrisa fría. «Usted misma admite que fueron decisiones estúpidas. Ahora es momento de que tome una decisión inteligente y se vaya en paz». «¿En paz?», repetí. ¿Me voy en paz después de que me robaron mis ahorros? ¿Después de que me trataron como sirvienta? ¿Después de que mi propio hijo me dijo que ya no me quiere en su vida? Nadie dijo que no te queremos, murmuró Jacinto. Pero sus palabras sonaban huecas, como monedas falsas. No hace falta que lo digas, le respondí. Lo demostraron durante 6 meses. Cada día que me ignoraron, cada comida que me racionaron, cada vez que fingieron que yo no existía hasta que necesitaban mi tarjeta bancaria. Me dirigí hacia mi cuarto, pero me detuve en la puerta y me volví para mirarlos una última vez. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Les dije, no es que me hayan robado el dinero. El dinero se recupera, se vuelve a ganar, se puede vivir sin él. Lo más triste es que ustedes me robaron algo que no se puede recuperar jamás. ¿Qué?, preguntó Jacinto con voz pequeña. La imagen que tenía de mi hijo, respondí, sintiendo cómo las lágrimas finalmente comenzaban a caer. Durante 73 años, cuando la gente me preguntaba por mi mayor orgullo, yo respondía, mi hijo Jacinto. Cuando me sentía sola, pensaba en ti, y me sentía acompañada. Cuando tenía miedo del futuro, me consolaba pensando que tú estarías ahí para cuidarme. Hice una pausa para respirar, porque las palabras me estaban costando la vida. Esa imagen se murió hoy, continué. El Jacinto que yo amaba, el hijo por el que habría dado la vida 1000 veces, ese niño ya no existe. Lo que veo ahora es un extraño que tiene su cara pero no tiene su corazón. Jacinto se dejó caer en el sillón, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Por un segundo, solo un segundo, vi algo parecido a remordimiento en sus ojos. Pero Almudena fue más rápida. «No se haga la mártir, señora Ortega», me dijo con desprecio.
Usted hizo lo que cualquier madre hace por sus hijos. No fue ningún heroísmo, fue su obligación. ¿Mi obligación?, pregunté, girándome hacia ella con una furia que no sabía que poseía. ¿Mi obligación era criarlos sin padre? ¿Era mi obligación vender mis anillos de matrimonio para que él estudiara? ¿Era mi obligación tejer cobijas hasta que se me entumecieran los dedos para pagarle la universidad? Era su obligación como madre, insistió Almudena. Entonces, como madre, dije con una voz que sonaba peligrosa incluso para mí, mi última obligación es enseñarle a mi hijo lo que cuesta perder a una madre que lo amó. ¿Qué quieres decir?, preguntó Jacinto, levantándose del sillón. Quiero decir que tienen razón, respondí con una sonrisa que debió haberlos aterrorizado. Ya es hora de que me vaya, pero no me voy como una anciana humillada que acepta su destino. Me voy como una mujer que finalmente entendió su valor. Fui a mi cuarto y comencé a empacar mis pocas pertenencias. Jacinto me siguió, claramente nervioso. Ma, no actúes por impulso, me dijo. Podemos hablar, podemos arreglar las cosas. ¿Arreglar qué?, le pregunté sin dejar de doblar mi ropa. ¿Van a devolverme mis 40,000 pesos? ¿Van a borrar 6 meses de humillaciones? ¿Van a hacer que vuelva a creer que mi hijo me ama? Yo sí te amo, ma, susurró, y por primera vez en meses sonó como el niño que había criado. Me detuve y lo miré directo a los ojos. No, Jacinto, le dije con una tristeza infinita. Tú amas mi dinero. Tú amas la comodidad que yo te daba. Tú amas la imagen de ser un buen hijo sin tener que serlo realmente. Pero a mí, a Rosalía Ortega, la mujer que te dio la vida y te crió sola, a esa mujer tú no la conoces ni la amas. Eso no es cierto. Entonces demuéstralo, lo desafié. Dile a tu esposa que se disculpe conmigo. Devuélveme mi dinero. Dámete el lugar que merezco en esta casa. Trátame como a tu madre en lugar de como a una carga. Jacinto miró hacia la sala, donde Almudena esperaba con los brazos cruzados. Miró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas que nunca derramó. Y en ese momento supe que había perdido para siempre al hijo que creía tener. No puedo, ma, susurró. Las cosas están muy complicadas entre Almudena y tú. Las cosas están complicadas, repetí con amargura, porque tú permitiste que se complicaran. Las cosas están complicadas porque tú elegiste a la mujer que me robó por encima de la madre que te dio todo. Cerré mi maleta con un clic que sonó como una puerta que se cierra para siempre. Está bien, hijo, le dije con una paz extraña. Tú ya elegiste. Ahora me toca elegir a mí. Esa noche dormí vestida, con mi maleta al pie de la cama, esperando el momento perfecto para ejecutar el plan que había estado formándose en mi mente durante las últimas horas. Por primera vez en meses, no lloré. No supliqué. No me lamenté por mi destino. En lugar de eso, planifiqué. A las 5 de la mañana, cuando escuché que Jacinto y Almudena salían para sus trabajos sin siquiera despedirse, supe que había llegado mi momento. Me levanté con una determinación que no sentía desde mis días de maestra, cuando tenía que enfrentar padres de familia enojados o inspectores gubernamentales hostiles. Lo primero que hice fue llamar al banco desde el teléfono fijo de la casa. David, el joven empleado que me había ayudado, no estaba, pero expliqué mi situación a otra persona igualmente amable. Necesito cancelar todas las tarjetas asociadas a mi cuenta, dije con voz firme. Las tengo reportadas como robadas. ¿Puede venir personalmente para hacer el reporte formal?, me preguntó la empleada. Voy para allá inmediatamente. Tomé mi bastón, mi bolsa con los 800 pesos que me quedaban, y salí de ese departamento sabiendo que nunca regresaría. Pero antes de irme, hice algo que había estado planeando desde la noche anterior. Escribí una carta, la dejé sobre la mesa de la sala, exactamente donde Almudena había dejado mi nota de despedida aquel día horrible. Pero mi carta era diferente. No era una sentencia de abandono, era una declaración de guerra. Jacinto y Almudena, para cuando lean esto, yo ya me habré ido, y ustedes ya no tendrán acceso a mi dinero. Cancelé todas las tarjetas y reporté el fraude al banco. No me voy como la anciana humillada que esperaban. Me voy como una mujer que finalmente entendió que no merezco ser tratada como basura por las personas que debían amarme. Jacinto, pasé 42 años de mi vida construyendo un hijo que resultó ser un extraño.
Ahora voy a pasar el resto de mi vida construyendo a una mujer que se merezca respeto. Ya no soy su mamá. Ya no soy su responsabilidad. Ya no soy su fuente de dinero. Ahora soy simplemente Rosalía Ortega. Y por primera vez en décadas, eso me parece suficiente. No me busquen. No me extrañen. No finjan que les importo. Ustedes eligieron su nueva vida sin mí. Yo elegí mi nueva vida sin ustedes. Rosalía. Cerré la puerta de ese departamento sin mirar atrás, sabiendo que estaba cerrando también un capítulo de mi vida que había durado 73 años. El capítulo donde yo existía únicamente para servir a otros, donde mi valor se medía por lo que podía dar en lugar de por lo que merecía recibir. En el banco, el proceso fue más sencillo de lo que esperaba. La empleada, una mujer de mediana edad que se presentó como licenciada González, me trató con una profesionalidad que me devolvió algo de dignidad. Entiendo perfectamente su situación, señora Ortega, me dijo mientras llenábamos formularios. Desafortunadamente, estos casos de abuso financiero familiar son más comunes de lo que la gente cree. ¿Hay posibilidades de recuperar mi dinero? Pregunté, aunque en el fondo sabía que la respuesta sería complicada. Es difícil, me respondió con honestidad. Como usted les dio acceso voluntariamente a sus tarjetas, el banco podría considerar que las transacciones fueron autorizadas. Pero vamos a iniciar el proceso de investigación. Mientras tanto, le abriremos una nueva cuenta donde solo usted tendrá acceso. Me dieron una nueva tarjeta, con nuevas claves, que solo yo conocería. Era un pequeño pedazo de plástico, pero en ese momento se sintió como la llave de mi libertad. Salí del banco con una extraña sensación de ligereza. Sí, había perdido casi todos mis ahorros. Sí, no tenía dónde vivir. Sí, acababa de cortar para siempre los lazos con mi único hijo. Pero por primera vez en meses, caminaba por la calle sin sentir vergüenza, sin sentir que debía disculparme por existir. Mi siguiente parada fue la central de autobuses. No tenía un plan específico, pero sabía que no podía quedarme en Querétaro. Cada calle, cada esquina me recordaría la humillación que había vivido. Mientras esperaba en la fila para comprar un boleto, una mujer mayor que barría los pasillos se acercó a mí. Era delgada, con el cabello canoso recogido en una trenza y ojos que habían visto demasiadas cosas. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó con genuina preocupación. La veo muy pensativa. No sé por qué, pero le conté mi historia. Ahí mismo, en medio del bullicio de la central de autobuses, le conté a una completa extraña lo que no había podido contarle a nadie durante meses. Mi hijo me echó de su casa después de robarse mis ahorros, le dije sin dramatismo, como si estuviera comentando el clima. La mujer dejó de barrer y me miró con una mezcla de comprensión y furia. «Ay, hijita», me dijo con voz maternal, aunque probablemente era menor que yo. «¿Y a dónde va a ir?» «No lo sé», admití. «Solo sé que no puedo quedarme aquí». «Mire», me dijo, acercándose más. «Yo conozco una casa en Guanajuato capital donde reciben mujeres como usted. No es un asilo ni nada de eso. Es más bien como una pensión para señoras que necesitan empezar de nuevo». «¿Empezar de nuevo a los 73 años?» Pregunté con una sonrisa amarga. «Empezar de nuevo a la edad que sea», me respondió con firmeza. «Mi hermana dirige ese lugar. Se llama Carmen, y ella siempre dice que mientras una tenga ganas de vivir, tiene derecho a vivir bien». Me anotó la dirección en un pedazo de papel arrugado y me explicó cómo llegar. No era caridad, me aclaró. Era una casa donde las mujeres se ayudaban mutuamente, compartían gastos, se acompañaban. «¿Y cuánto cuesta?», pregunté, pensando en mis 800 pesos. «Lo que pueda dar», me respondió. «Pero lo más importante que tiene que llevar no es dinero, es ganas de ser feliz». Compré un boleto a Guanajuato con 300 pesos y subí al autobús como quien sube a una nave espacial rumbo a un planeta desconocido. Durante las 3 horas de viaje, no pensé en Jacinto ni en Almudena ni en el dinero perdido. Pensé en mí, en Rosalía Ortega, en la mujer que había sido antes de convertirse en madre, en la joven maestra que tenía sueños propios, en la persona que había quedado enterrada bajo décadas de sacrificios no correspondidos.
Guanajuato me recibió con su arquitectura colonial y sus calles empedradas que subían y bajaban como una montaña rusa de piedra. La casa que me había recomendado la mujer de la central estaba en una calle tranquila del centro histórico, pintada de amarillo claro con ventanas azules que parecían sonreír. Carmen resultó ser una mujer de 60 años, vibrante y enérgica, que me recibió como si hubiera estado esperándome toda la vida. «Otra guerrera», exclamó cuando le conté mi historia resumida. «Bienvenida al club de las mujeres que decidieron que ya era suficiente». La casa albergaba a 6 mujeres, todas mayores de 50, todas con historias de abandono, abuso o simplemente cansancio de vivir para otros. Había una ex enfermera que había cuidado a su esposo enfermo durante 15 años hasta que él murió, y los hijos la echaron de la casa familiar. Una ex maestra como yo, que había perdido su pensión por culpa de un hijo adicto a las drogas. Una viuda que había descubierto que su esposo tenía otra familia secreta. Todas eran mujeres rotas que habían decidido rearmarse desde cero. «Aquí la regla es simple», me explicó Carmen mientras me mostraba mi nueva habitación, pequeña pero con una ventana enorme que daba al patio interior. Nos cuidamos unas a otras. No juzgamos el pasado, solo construimos el futuro. Esa primera noche en Guanajuato, acostada en una cama que era mía, en un cuarto con ventana, rodeada de mujeres que entendían mi dolor sin necesidad de explicaciones, dormí profundamente por primera vez en meses. Y soñé con mi madre. Me veía joven otra vez, de pie frente a su tumba, y me decía algo que no había recordado hasta ese momento. «Rosalía, mi niña», me decía en el sueño, «una mujer vale por lo que es, no por lo que da, y tú eres mucho más de lo que crees». Me desperté con lágrimas en los ojos, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Por primera vez en décadas, había pasado un día completo sin preguntarme si alguien me necesitaba, sin preocuparme por hacer feliz a otros, sin medir mi valor por los sacrificios que podía hacer. Por primera vez en 73 años, había vivido un día solo para mí. Al día siguiente, Carmen me presentó con las otras residentes durante el desayuno. Cada una me contó su historia sin dramatismo, como quien comparte recetas de cocina, dolor normalizado, transformado en sabiduría, convertido en fuerza colectiva. «¿Y qué piensas hacer ahora?», me preguntó Esperanza, la ex enfermera, mientras untaba mermelada en su pan tostado. «No lo sé», admití. Durante 73 años siempre supe qué hacer. Ser hija, ser esposa, ser madre. Ahora no sé cómo ser simplemente yo. «Pues eso es exactamente lo que tienes que aprender», me dijo Carmen con una sonrisa. «Y tenemos todo el tiempo del mundo para que lo descubras». Ese día comencé mi segunda vida. La vida donde Rosalía Ortega existía por derecho propio, no como apéndice de otros. La vida donde mis decisiones me beneficiarían a mí, donde mi tiempo sería mío, donde mi dinero, el poco que me quedaba, se gastaría en cosas que me hicieran feliz. Era aterrador y liberador al mismo tiempo, como aprender a caminar de nuevo, pero esta vez eligiendo yo misma hacia dónde dirigir mis pasos. Y por primera vez en mi vida, esos pasos me llevaban hacia mí misma. Habían pasado 2 semanas desde mi llegada a Guanajuato, cuando Carmen llegó a casa con una energía extraña, cargando un periódico bajo el brazo y una sonrisa que no sabía cómo interpretar. «Rosalía», me dijo sentándose a mi lado en el patio donde yo bordaba, mientras las otras mujeres preparaban la comida. «Creo que es hora de que tu historia salga de estas paredes». «¿De qué hablas?», pregunté, deteniéndome en mi trabajo. Carmen desplegó el periódico local y me señaló un artículo que ocupaba media página. El titular decía: «Aumentan casos de abuso financiero contra adultos mayores en Querétaro». «Mi sobrina es periodista», me explicó. «Se llama Abril, trabaja en varios medios y está haciendo una investigación sobre esto. Le conté tu historia y dice que es exactamente lo que necesita para que la gente entienda la magnitud del problema». Leí el artículo con creciente horror y reconocimiento. Hablaba de casos similares al mío: hijos que vaciaban las cuentas de sus padres, familias que abusaban económicamente de los abuelos, ancianos abandonados después de ser despojados de sus ahorros.
No soy la única, murmuré, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. Para nada, confirmó Carmen. Abril dice que recibe testimonios similares casi todas las semanas, pero la mayoría de las víctimas tienen miedo de hablar, o vergüenza, o simplemente no saben que lo que les pasó tiene nombre y es un delito. La idea de hacer pública mi historia me aterrorizaba y me emocionaba a la vez. Durante 73 años había vivido en el silencio, aceptando lo que me tocaba, sin quejarme, sin hacer ruido. Hablar significaría admitir frente a todo el mundo que había fallado como madre, que había criado a un hijo capaz de robarme y abandonarme, pero también significaría que otras mujeres como yo no se sentirían tan solas. ¿Qué tendría que hacer?, pregunté con voz vacilante. Solo contar tu historia, respondió Carmen. Abril puede proteger tu identidad si quieres. Lo importante es que se sepa que esto está pasando y que hay maneras de defenderse. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en mi cama pensando en todas las mujeres que tal vez en ese momento estaban viviendo lo mismo que yo había vivido. Ancianas silenciosas siendo maltratadas por hijos desagradecidos, abuelas siendo robadas por familias que veían su dinero como herencia anticipada. Al día siguiente le dije a Carmen que sí. Abril llegó esa tarde a la casa. Era una mujer joven, de unos 30 años, con ojos inteligentes y una grabadora pequeña que manejaba con la delicadeza de quien está acostumbrada a recoger historias dolorosas. Señora Rosalía, me dijo después de presentarse, lo que le pasó no es culpa suya. Quiero que eso quede claro desde el principio. Usted fue víctima de un delito que se llama violencia patrimonial, y es más común de lo que la gente imagina. Le conté mi historia completa, desde los sacrificios que había hecho por Jacinto durante décadas, hasta los 6 meses de humillaciones en su casa, hasta el robo sistemático de mis ahorros. Abril tomaba notas con furia contenida, interrumpiéndome de vez en cuando para pedirme detalles específicos. ¿Conserva alguna evidencia de las transacciones fraudulentas?, me preguntó. Le mostré los recibos que había guardado y los reportes bancarios que había obtenido. Sus ojos se iluminaron como los de un detective que acaba de encontrar la pista definitiva. Esto es oro puro, me dijo. Con esta documentación su caso podría sentar un precedente legal importante. ¿Precedente legal?, repetí, sin entender completamente. Sí, su historia podría ayudar a cambiar las leyes, a crear protecciones más fuertes para adultos mayores, a establecer procedimientos más claros para casos como el suyo. La entrevista duró 3 horas. Cuando terminamos, me sentía exhausta pero extrañamente liberada. Por primera vez en mi vida, alguien había escuchado mi dolor con la seriedad que merecía, sin juzgarme, sin hacerme sentir que yo había tenido la culpa. ¿Cuándo va a publicarse?, pregunté. La semana próxima, respondió Abril. Pero antes quiero que sepa algo. Su historia va a tener impacto. Va a recibir muchas reacciones, tanto positivas como negativas. ¿Se siente preparada para eso? No sabía si estaba preparada, pero sabía que era necesario. El artículo se publicó un martes por la mañana. Abril había cumplido su promesa de proteger mi identidad, pero había contado mi historia con tal detalle y emoción que cualquiera que la leyera podría sentir mi dolor como propio. El titular era 40,000 pesos y una vida entera. El testimonio de una madre traicionada por su propio hijo. Juan Carmen llegó a casa con 5 ejemplares diferentes del periódico. Rosalía, me dijo con los ojos brillantes, tu historia está en la portada de 3 periódicos locales y 2 nacionales. Y Abril dice que ya comenzaron a llamar de programas de radio y televisión. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejó de sonar. Periodistas, abogados de derechos humanos, organizaciones de adultos mayores, todos querían conocer más detalles de mi caso. Pero las llamadas que más me conmovieron fueron las de otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Señora, me dijo una voz temblorosa por teléfono. Yo pensé que era la única. Mi hija se gastó mi liquidación de jubilación y después me dijo que me fuera a vivir con mi hermana porque ya no había dinero para mantenerme. Señora Rosalía, me escribió otra mujer en una carta que me llegó a través del periódico. Mi nieto me convenció de que le prestara dinero para su negocio. Eso fue hace 2 años. Nunca me devolvió nada y ahora ni me habla.
Cada testimonio era como un puñal en el corazón, pero también era una confirmación de que había hecho lo correcto al hablar. La historia creció más allá de lo que cualquiera había imaginado. Una televisora nacional me invitó a participar en un programa especial sobre abuso financiero a adultos mayores. Acepté, pero con una condición: no mostrarían mi rostro. El día de la grabación, en los estudios de televisión en Ciudad de México, me senté frente a las cámaras con una máscara artesanal que había hecho especialmente para la ocasión. Era de color azul, decorada con flores bordadas, hermosa pero que protegía completamente mi identidad. Señora Rosalía, me preguntó la conductora, ¿qué le diría a otras mujeres que están viviendo lo mismo que usted vivió? Les diría que no es su culpa, respondí con voz firme. Les diría que el amor de una madre no las obliga a aceptar maltrato. Les diría que nunca es demasiado tarde para valorarse a sí mismas. ¿Y qué le diría a su hijo si él está viendo esta entrevista? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Por un momento, pensé en ese niño de 3 años que lloraba por su papá muerto, en el joven que me abrazó el día de su graduación, en todas las versiones de Jacinto que había amado durante décadas. Le diría que perdió más que dinero cuando decidió robarme, respondí finalmente. Perdió a una madre que lo habría amado incondicionalmente hasta el último día de su vida. Y eso no se puede recuperar jamás. El programa se transmitió un domingo por la noche y fue visto por más de 3 millones de personas. Al día siguiente, mi historia estaba en todos los noticieros, en las redes sociales, en las conversaciones de miles de familias mexicanas. Pero la sorpresa más grande llegó 3 días después. Carmen entró corriendo a la casa con una expresión que nunca le había visto. ¡Rosalía!, gritó. «No vas a creer lo que acaba de pasar». «¿Qué pasó?», pregunté, asustada por su emoción. «Abril me acaba de llamar. Dice que una fundación anónima leyó tu historia y quiere hacer algo por ti». «¿Qué tipo de algo?», pregunté, desconfiando automáticamente de las buenas noticias. Carmen me entregó un sobre elegante que había llegado por mensajería especial. Dentro había una carta formal y un cheque que me hizo caer sentada en la silla más cercana. La carta decía: «Estimada señora Rosalía, su valentía al contar su historia ha inspirado a miles de personas en todo el país. Como reconocimiento a su coraje y como apoyo para que pueda reconstruir su vida con dignidad, le entregamos este donativo. Esperamos que pueda usarlo para vivir sus años dorados con la tranquilidad y el respeto que siempre mereció. Con admiración, Fundación Mujeres Resilientes». El cheque era por 350,000 pesos. 350,000 pesos. Casi 9 veces lo que me habían robado. Dinero suficiente para comprar una casa pequeña, para vivir con comodidad el resto de mi vida, para nunca más depender de nadie. Lloré como no había llorado en años. Pero no de tristeza. Lloré de gratitud, de alivio, de la emoción indescriptible de descubrir que en el mundo todavía existía la justicia, aunque llegara de formas inesperadas. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, me dijo Carmen mientras me abrazaba y llorábamos juntas. ¿Qué?, pregunté entre sollozos. Que todo esto pasó porque tuviste el valor de contar tu verdad. Tu dolor se convirtió en fuerza no solo para ti, sino para miles de mujeres que ahora saben que no están solas. Esa noche, acostada en mi cama con el cheque guardado en mi mesa de noche como un talismán de esperanza, pensé en Jacinto. Me pregunté si habría visto el programa, si habría reconocido la historia de su propia madre, si habría sentido aunque fuera un poquito de remordimiento. Pero por primera vez en mi vida, la respuesta ya no importaba. Jacinto había elegido su camino. Ahora yo estaba construyendo el mío, y era un camino hermoso. 6 meses después de recibir esa donación que cambió mi vida para siempre, estaba sentada en el jardín de mi propia casa, una casita pequeña pero hermosa en las afueras de Guanajuato, viendo crecer las flores de bugambilia que había plantado con mis propias manos. Mi casa, mía de verdad, con escrituras a mi nombre, con una cocina donde cocinaba solo lo que me gustaba, con una sala donde veía televisión al volumen que se me antojara, con un jardín donde podía bordar bajo el sol sin pedirle permiso a nadie. Pero lo más hermoso de todo era el letrero pequeño que había puesto junto a la puerta. Rosalía Ortega, consultora en dignidad adulta.
porque eso era lo que había decidido hacer con mi nueva vida. Después de que mi historia se hiciera conocida, comenzaron a llegar cartas, llamadas y visitas de mujeres que vivían situaciones similares a la mía. Algunas necesitaban consejos legales, otras simplemente necesitaban que alguien las escuchara sin juzgarlas. Con la ayuda de Abril, la periodista que se había convertido en algo parecido a una hija adoptiva, establecí una pequeña oficina en mi casa donde recibía a mujeres mayores que habían sido víctimas de abuso económico o emocional por parte de sus familias. No cobraba nada, solo les daba lo que a mí me habría gustado recibir durante esos meses terribles: comprensión, información y la certeza de que no estaban solas. Señora Rosalía, me había dicho esa mañana doña Esperanza, una mujer de 80 años cuyos hijos la habían convencido de vender su casa para invertir el dinero que después desapareció. Usted me ha salvado la vida al decirme que esto no es normal, que no tengo que aguantarlo. Doña Esperanza, le respondí mientras le servía té de manzanilla en mi cocina soleada. Lo único que hice fue decirle algo que usted ya sabía pero había olvidado. Usted vale más que el dinero que puede dar. Cada mujer que pasaba por mi casa me recordaba por qué había valido la pena todo el dolor que había vivido. Mi sufrimiento se había convertido en medicina para otras. Mi humillación se había transformado en dignidad compartida. Pero esa tarde de octubre, mientras regaba mis flores y pensaba en lo extraña y hermosa que se había vuelto mi vida, escuché que tocaban a mi puerta. Era un sonido diferente. No el toque decidido de las mujeres que venían a buscar ayuda, ni el golpe alegre de Carmen cuando venía a visitarme. Era un toque vacilante, inseguro, como de alguien que no está seguro de tener derecho a estar ahí. Abrí la puerta y mi corazón se detuvo. Era Jacinto. Mi hijo estaba parado en mi entrada, vestido con ropa que ya no se veía tan elegante, con ojeras que hablaban de noches sin dormir, con una expresión en el rostro que no había visto desde que era niño, y venía a pedirme perdón por haber roto algo. «Hola, ma», dijo con voz pequeña. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Yo lo miré como si fuera un fantasma que había llegado a atormentar mi nueva paz. Él me miró como si fuera un juez que iba a decidir su destino. «¿Qué haces aquí, Jacinto?», pregunté con una voz que sonó más fría de lo que había intentado. «Vi el programa», susurró. «Vi la entrevista. Leí los artículos. Y supe que eras tú». «¿Y?», dije, sin apartarme de la puerta. «Y necesito hablar contigo», respondió, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. «Necesito pedirte perdón. Por un momento, el instinto de madre que había dominado mi vida durante décadas me gritó que lo abrazara, que lo consolara, que le dijera que todo estaba bien. Pero la mujer nueva que había construido sobre las cenizas de mi antigua vida, esa mujer sabía que algunas palabras llegan demasiado tarde. «¿Perdón por qué, exactamente?», pregunté, cruzando los brazos. «Por todo», dijo, comenzando a llorar abiertamente. «Por robarte, por dejarte que Almudena te maltratara, por echarte de la casa, por convertirme en alguien que no reconozco cuando me veo en el espejo». Sus lágrimas eran reales. Su dolor parecía genuino, pero yo había aprendido algo durante estos meses de libertad. El arrepentimiento sincero se demuestra con acciones, no solo con palabras. «¿Dónde está Almudena?», pregunté. «Se fue», respondió, limpiándose los ojos con la manga. «Cuando se enteró de que había cancelado las tarjetas y que ya no había más dinero tuyo que gastar, comenzó a buscar pretextos para pelear. Al final se fue con un compañero de trabajo que tiene mejor situación económica». No pude evitar sentir una pequeña satisfacción, no porque Jacinto hubiera sufrido, sino porque la vida le había enseñado de la manera más clara posible qué tipo de mujer había elegido sobre su madre. «¿Y vienes aquí porque te quedaste solo?», pregunté. «No, ma», respondió con voz quebrada. «Vengo porque entendí que perdí lo más valioso que tenía en la vida. No el dinero. A ti. Perdí a mi madre». Se quedó callado un momento, luchando por encontrar las palabras. «Estos meses han sido los peores de mi vida», continuó. «No porque Almudena se fuera, sino porque cada noche me acuesto pensando en todo lo que hiciste por mí, en todo lo que te quité, en la forma horrible en que te traté». Lo miré fijamente,
buscando en sus ojos alguna señal de manipulación, algún indicio de que esto era otro plan para conseguir algo de mí. Pero lo que vi fue dolor auténtico, arrepentimiento real, y algo que no había visto en sus ojos durante años. Respeto, Jacinto, le dije con voz tranquila. Durante 73 años de mi vida, siempre puse tus necesidades antes que las mías. Siempre te perdoné todo. Siempre encontré excusas para tus errores. Siempre creí que ser tu madre significaba absorber cualquier dolor que me causaras. Hice una pausa. Respiré profundo y continué. Pero ahora soy una mujer diferente. Y esta mujer nueva sabe que el perdón no se mendiga con lágrimas. Se gana con cambios reales. Dime qué tengo que hacer, me suplicó. Dime cómo puedo arreglar esto. No se puede arreglar. Le respondí con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Lo que pasó, pasó. El dinero que me robaste ya no importa. El maltrato que permitiste ya es historia. Pero la confianza que se rompió, esa no se puede reparar con disculpas. Vi cómo sus hombros se desplomaron, como si acabara de confirmarle que efectivamente había perdido a su madre para siempre. Pero, agregué, y su cabeza se levantó con un destello de esperanza. Sí se puede construir algo nuevo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Jacinto, el hijo que me robó y me abandonó, ya no existe para mí, expliqué. Pero si realmente quieres, podemos ver si es posible que conozcas a Rosalía, la mujer independiente que ahora soy. No como tu madre que te debe perdón incondicional, sino como una persona que merece respeto y que decide a quién le da su tiempo y su cariño. ¿Me darías esa oportunidad?, preguntó con voz temblorosa. Con condiciones, respondí con firmeza. Primera, devuelves hasta el último peso que me robaste, no porque lo necesite, sino porque es lo correcto. Segunda, nunca más me pides dinero, favores o sacrificios. Tercera, si vuelves a faltarme al respeto, aunque sea una sola vez, desapareces de mi vida para siempre. Acepto todo, dijo inmediatamente. No tan rápido. Lo detuve. Piénsalo bien, porque esta vez no vas a tener una madre incondicional que perdone todo. Vas a tener una mujer que se valora a sí misma y que no tiene miedo de estar sola. Jacinto se quedó callado durante varios minutos, procesando mis palabras. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo finalmente. Claro, ¿cómo te convertiste en esta mujer tan fuerte? Porque la madre que yo conocía jamás me habría hablado así. Sonreí por primera vez desde que había llegado. Me convertí en esta mujer el día que decidí que merecía algo mejor que ser maltratada por las personas que supuestamente me amaban, le respondí. Me convertí en esta mujer cuando aprendí que el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Lo invité a pasar a mi sala, le serví café, y durante las siguientes 2 horas le conté sobre mi nueva vida. Le hablé de las mujeres que venían a buscar ayuda, de los casos que había ayudado a resolver, de la satisfacción que sentía al saber que mi dolor había servido para sanar el dolor de otras. Estoy orgulloso de ti, Ma, me dijo cuando terminé de contarle. No soy tu Ma, lo corregí suavemente. Soy Rosalía. Si quieres tener una relación conmigo, va a ser de persona a persona, con respeto mutuo, no desde la dinámica de hijo que puede hacer lo que quiera, porque la madre siempre perdona. Se quedó callado, asimilando esta nueva realidad. ¿Rosalía?, dijo finalmente, probando mi nombre como si fuera la primera vez que lo pronunciaba. Sí, Jacinto. ¿Crees que algún día podré volver a ganarte? Lo miré a los ojos, a este hombre de 40 años que había sido mi bebé, mi niño, mi adolescente rebelde, mi orgullo, mi decepción más grande y mi lección de vida más dolorosa. No lo sé, le respondí con honestidad, pero por primera vez en mi vida, esa pregunta no me quita el sueño, porque ahora sé que si no me ganas de vuelta, voy a estar bien. Y si me ganas de vuelta, va a ser porque realmente me lo merezco, no porque sea tu obligación como hijo. Cuando se fue esa tarde, no lo abracé. Le di la mano, como se la daría a cualquier conocido que promete cambiar. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina iluminada por la lámpara que había elegido yo misma, reflexioné sobre lo extraño que es el destino.
Había tenido que llegar a los 73 años para aprender que ser madre no significaba desaparecer como persona. Había tenido que perder todo para ganar la libertad de ser yo misma. 6 meses después, Jacinto había cumplido su promesa. Me devolvió el dinero robado, peso por peso. No me pidió favores. Me visitaba una vez por semana, siempre preguntando primero si era buen momento, siempre tratándome con el respeto que nunca antes me había dado. Poco a poco, comenzamos a construir algo nuevo. No la relación madre-hijo tóxica que habíamos tenido durante décadas, sino algo más sano, 2 adultos que se conocen gradualmente, se respetan mutuamente y deciden si quieren formar parte de la vida del otro. Y yo, Rosalía Ortega, por primera vez en mi vida era completamente libre de elegir. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi jardín lleno de flores que planté con mis propias manos, en mi casa que nadie puede quitarme, rodeada del amor de las mujeres que vienen a buscar esperanza y la encuentran, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Soy feliz. No la felicidad que viene de hacer felices a otros, sino la felicidad que nace de conocerte, valorarte y vivir una vida que tiene sentido para ti misma. ¿Has vivido tú? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo parecido a lo que viví yo? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te llegó al corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. Porque a veces, la historia de una mujer que decidió salvarse a sí misma puede ser exactamente lo que otra mujer necesita para encontrar el valor de hacer lo mismo.